Bien, hermano, buenas noches nuevamente a cada uno de ustedes. Vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Jueces verso a verso. El día de hoy nos toca estudiar el capítulo 10 donde vamos a ver a dos jueces. El día de hoy vamos a ver dos jueces más. A manera de una breve recapitulación, a ver qué jueces ya hemos estudiado, ¿no? A través de todo este libro hemos visto cómo es que el Señor levantó a un hombre llamado Otoniel, Aot, Samgar, Barak o también Débora en paralelismo, Gedeón, Abimelech, hasta ahí hemos llegado, ¿no? De los cuales quizás el que más nos suena podría ser Gedeón, ¿no? Ya que este libro le dedica dos capítulos, ¿no? Capítulo, si no me equivoco, 7 y 8 habla sobre Gedeón, un hombre aparentemente sin fuerzas, tímido en un principio, habitando en un lugar nada prominente, haciendo cosas ordinarias y en medio de un contexto donde ellos estaban siendo sometidos por los madianitas, ¿no? Cómo es que Dios levanta a Gedeón y le da la victoria, ¿no? Termina persiguiendo a los madianitas, pero también vimos cómo es que Gedeón, luego la segunda mitad de su vida decae, ¿no? Decae en el sentido de que deja de adorar a Dios, se vuelve polígamo, tiene muchas mujeres, alrededor de 70 hijos, y eso le trae problemas más adelante. Y eso nos abre paso al capítulo 9 que hemos visto la semana pasada, ¿no? Donde uno de sus descendientes, llamado Abimelech, se va a autonombrar rey, ¿no? De una región de uno de esas tribus, ¿no? Se va a autodenominar rey, matando a sus 70 hermanos, ¿no? Entonces, lo interesante de este libro, eh, a los que lo conocen muchos como la época oscura del pueblo de Israel, mm, el libro de los jueces no es nada bonito en el sentido histórico, nos narra aquellos momentos donde el pueblo básicamente se ha olvidado de Dios. El libro de Jueces es un libro que prosigue al libro de Josué. El libro de Josué nos habla sobre cómo es que Dios les entrega la tierra prometida, mientras que el libro de Jueces nos habla cómo es que fue la vida de los primeros hombres después de la generación de Josué en la tierra prometida. Y vemos de que no necesariamente les fue bien, y no porque Dios haya fallado o no porque la tierra no haya sido una tierra fructífera, sino por el pecado de ellos. Por eso que a este estudio, el libro de Jueces, lo hemos denominado Cuando te olvidas de Dios, porque básicamente eso es lo que sucede con el pueblo de Israel estando ya en la tierra prometida. Se olvidan de Dios. En medio de ese contexto, Dios levanta jueces, levanta líderes. Y el último que hemos estudiado está en el capítulo 9 es Abimelech. No fue un buen líder, definitivamente, ¿no? Vimos su historia, no, no quisiéramos ser como Abimelech. Hoy vamos a ver dos jueces más, pero de una manera breve en realidad. A cada juez le va a dedicar 2 o 3 versículos. Y después nos va a hablar nuevamente sobre la idolatría en la que estaba viviendo el pueblo de Israel, ¿no? Entonces, si tendríamos que ponerle un nombre a este capítulo, dos jueces menores y la opresión de Israel, es lo que vamos a ver, ¿no? Bien, el primer juez es Tola, ¿no? Entonces, nuevamente, si piensas tener hijos más adelante, ahí tienes un nombre, Tola. Bien, verso 1 y 2 dice lo siguiente. Después de Abimelech, de quien les acabo de hablar, se levantó para librar a Israel Tola, hijo de Fua, hijo de Dodo, varón de Isaacar, el cual habitaba en Samir, en el monte de Efraín. Eh, y juzgó a Israel 23 años y murió y fue sepultado en Samir. Y listo, terminó la historia de Tola. Uno podría decir, no nos dice mucho sobre la carrera o el reinado o el gobierno o sobre el ministerio que tuvo Tola como juez, ¿no? De Israel. Es breve, 2 versículos lo resume. Pero si hacemos un análisis minucioso, como nos gusta hacerlo, podemos ver algo interesante. Volvemos a leer. Y de eso trata el método inductivo muchas veces, ¿no? De leer y leer, ¿no? Después de Abimelech, ¿cuál es el contexto de Abimelech? Un reinado desastroso, ¿no? Guerra civil, les fue mal, se autodenominó líder. Después ese mismo pueblo que lo apoyó se fue en contra de él, termina matándole a una mujer y él dice, atraviésame con la espada para que no yo muera así. Más allá de arrepentirse, este hombre Abimelech muere, voy a decirlo así, ¿no? En su orgullo, ¿no? Después de ese gobierno desastroso, es interesante la siguiente frase. Mira lo que dice.
se levantó para librar a Israel, Tola. Entonces aquí vemos un contraste. Dice, se levantó para librar a Israel. Es decir, este juez va a hacer algo diferente a Abimelech, ¿no? Si Abimelech significa o nos representa guerra, caos, guerra civil, nos está mostrando que Tola va a hacer lo contrario, porque dice, se levantó para librar a Israel, Tola. Aunque no lo dice explícitamente que fue un gobierno de paz, fue un gobierno donde no hubo guerra, no hubo sometimiento de parte del pueblo enemigo, pero nos está diciendo que a través de este hombre llamado Tola, Dios libró al pueblo de Israel y nos da el tiempo en el que gobernó Tola, ¿no? Y dice verso 2 y juzgó a Israel 23 años, ¿no? Eso es lo que duró y luego nos narra que murió y fue sepultado en Samir. También nos da a entender de que si él terminó voy a decirlo así, ¿no? Su gobierno, su reinado, no necesariamente era un rey, era un juez, un líder, pero si terminó su mandato, vamos a llamarlo así, fue porque llegó el momento en el que él murió, ¿no? Y cuando la Biblia de pronto no nos narra las condiciones en las que muere alguien, era porque era una muerte natural, no como las anteriores donde claramente nos dice, ¿no? Y le cayó algo en la cabeza o fue atravesado por una espada por la sien, ¿se acuerda, no? De los anteriores, cómo es que de pronto era su muerte. Aquí no nos dice, entonces podemos deducir que fue una muerte natural, ¿no? Y dice que fue sepultado incluso en un lugar llamado Samir. Bien, eso es lo poco que nos dice sobre Tola, pero vamos a ver qué es lo que nos dice sobre el siguiente juez. El siguiente juez es Yair, ¿no? Entonces aquí hay otro nombre bíblico. Tras él se levantó Yair Galalita, el cual juzgó a Israel 22 años. Este tuvo 30 hijos que cabalgaban sobre 30 asnos y tenían 30 ciudades que se llamaban las ciudades de Yair hasta hoy, las cuales están en la tierra de Galat, dice. Y murió Yair y fue sepultado en Camón. Bien, también no nos dice mucho sobre el servicio o el mandato de Yair, ¿no? Como líder de Israel. Nos daba bien características quizás de que su reinado o su tiempo en el que él estuvo como juez duró 22 años, nos menciona que tuvo 30 hijos, y hay algo peculiar ahí, ¿no? Que estos 30 hijos, dice, cabalgaban sobre 30 asnos, ¿no? Eso es algo interesante, ¿no? Para la época normalmente ellos no cabalgaban sobre asnos, las personas importantes por lo general cabalgaban sobre caballos, ¿no? Y no sobre asnos. Pero es interesante porque lo dice que estos 30 hijos cabalgaban sobre asnos, ¿no? Algunos dicen, infieren de este relato de que nos está mostrando la humildad de la descendencia de Yair y del mandato de Yair, ¿no? Bien, más cosas no podemos inferir ni deducir, pero es algo interesante, ¿sabes qué? Que si Dios los menciona, o inspiró al autor de este libro a mencionar estos dos líderes, mas no nos está mencionando cosas malas de parte de ellos, como sí, como de los anteriores, ¿no? Y hemos dicho que cuando Dios menciona, incluso menciona los pecados más adelante en el libro de Reyes de David. Aquí nos ha mencionado cómo es que llamó a Gedeón, lo usó extraordinariamente a Gedeón, pero también nos ha mencionado el pecado de Gedeón y de qué manera Gedeón, vamos a decir, arruinó su ministerio, ¿no? Nos ha hablado sobre Abimelech y todo un capítulo ha hablado sobre lo malo de cómo comienza el gobierno de Abimelech y cómo termina de mal el gobierno de Abimelech. Entonces, si nos damos cuenta, em, el libro en general está mencionando, sobre todo está puntualizando el mal gobierno muchas veces de estos jueces también, ¿no? Y también cómo es que Dios ha sido misericordioso y levanta a estos jueces para librar a su pueblo, aún con sus imperfecciones. Como más adelante vamos a ver cuando Dios levanta al famoso Sansón, ¿no? Vamos a ver ahí la misericordia de Dios con su pueblo, el poder de Dios, pero también vamos a ver cómo es la deslealtad de Sansón, ¿no? Entonces, pero con estos dos jueces no nos mencionan, sino por lo contrario podemos inferir de que si Dios lo levanta para liberar a Israel, y gobernó 23 años es porque así lo fue. El que le sigue gobernó 22 años es porque así lo fue.
Y esto, todavía adelantándome un poquito, vamos a ver que a partir del verso 6 el panorama cambia. Nuevamente vemos un contraste cuando el pueblo se olvida de Dios. Entonces podemos de alguna manera deducir que durante estos 45 años, tanto del gobierno de Tola como el de Yair 23 y 22, de alguna manera fue un gobierno de paz, fue un gobierno en el que no estuvo el pecado como en otros momentos lo estuvo, ¿no? Donde se olvidan totalmente o abiertamente de Dios. Pero es interesante que no nos detalle todas las cosas grandiosas que ellos pudieron haber hecho o que Dios se pudo haber hecho a través de ellos, ¿no? Pero al mismo tiempo también decirles, ¿no? Aunque el libro no lo menciona y aunque quizás no hay un reconocimiento, vamos a decirle así, público, pero Dios sí lo sabe, cuán fieles han sido estos hombres. Y en ese sentido, déjame decirte que dice a los ojos de Dios, todo está expuesto, incluso nuestros corazones, incluso nuestras intenciones, incluso las motivaciones con las que hacemos las cosas. La pregunta es, ¿no? ¿Qué tendría que decir Dios de ti para en lo que te ha llamado de manera particular, como padre, como madre, como cristiano, en mi caso como pastor, o tu propio ministerio personal, ¿no? Porque todos tenemos un ministerio de parte de Dios. ¿Qué diría Dios de ti, no? Quizás no todos lo conocen, no todos saben cómo es que tú le sirves a Dios, cómo es que tú das testimonio de Dios, cómo es que tú eres un cristiano genuino o no lo eres. Quizás no todos se han dado cuenta, pero déjame decirte que Dios sí. Ante Él no hay engaño. Como también tú quizás vas a conocer personas cristianas famosas y donde tú dices, oye, pero mira que su ministerio grandioso y todo lo demás, pero Dios es el que ve realmente la motivación y el detrás de cámaras, ¿no? Porque hay muchas cosas que nosotros podemos ver y a la vista de los ojos nos puede parecer como que grandioso, pero a los ojos de Dios no sabemos cuáles son las motivaciones detrás de todo eso, ¿no? Entonces, mis hermanos, ¿qué quiero decir con todo esto? Más allá si eres reconocido o no eres reconocido aquí en la tierra, debes entender algo. Dios dice, va a haber un juicio conocido como del tribunal de Cristo, ¿no? Es un juicio donde va a haber coronas para los que le sirvieron de corazón. Es un juicio de premiación, vamos a llamarlo así. Entonces, mis hermanos, la pregunta es, ¿qué le vamos a entregar nosotros a Dios en ese momento? Ante Él no va a haber engaño, ¿no? Ante Él no podemos decir, no, pero mira, es que, o sea, el hombre hoy en día se puede llenar la boca diciendo muchas cosas, que yo he hecho esto, que aquello, que esto, que aquello, pero ante Dios, solamente Dios sabe cuándo, cómo y con qué motivación le estamos sirviendo y le estamos honrando, ¿no? Recuerda, en este mundo de caos que se ha olvidado de Dios, hoy en día Dios también está levantando pequeños jueces. Y ya sabes quiénes son, qué significa jueces, pequeños luces, pequeñas líderes para mostrar el amor de Dios, la misericordia de Dios, el poder de Dios en el entorno que Él te haya llamado, ¿no? Tú eres de alguna manera como un juez que Dios levanta, un líder que Dios levanta en tu centro de trabajo. No un líder en el sentido que se te va a reconocer como el jefe, sino un líder en el sentido de parte de Dios, para que tú hables de parte de Dios, para que tú testifiques de parte de Dios. La pregunta es, ¿qué tan responsable estamos siendo con ese llamado, ¿no? Pablo en su carta a los Corintios, 2 de Corintios 5, 18 al 20, lo dice de una manera más explícita quizás. Dice que somos embajadores ¿de quién? De Cristo. Dice que tenemos el ministerio de la reconciliación, porque hemos recibido la palabra de la reconciliación. Y nosotros ahora tenemos esa palabra y somos embajadores de Cristo para justamente hablar en nombre de Cristo a las personas, mostrar el amor y el poder de Cristo a las personas. La pregunta es nuevamente, ¿lo estás haciendo? Pastor, sí lo hago, pero ni cuenta se han dado en la iglesia. No interesa. Lo que interesa es si Dios lo está viendo. Dios es el que realmente ve qué tan genuino es tu servicio, qué tan genuino es tu compromiso con Él. Amén. Entonces, de esa manera pasamos ahora, mira, a lo siguiente, verso 6. Pero, yo ya les he explicado que estos peros en la Biblia son como una bisagra. Cambia el panorama, ¿no? Cambia el panorama. Pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Por eso es que yo digo que en los 45 años atrás que acabamos de leer en los 5 primeros versículos, esto no estaba sucediendo, o al menos no estaba sucediendo de una manera abierta.
Pero este pero hace de que una vez que terminado el gobierno o el mandato de Tola, el mandato de los 22 años de Yair, se da este pero. Pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Esta frase, volvieron a hacer lo malo, y ya les he explicado al inicio del estudio del libro, que viene a ser como un patrón, se repite constantemente, cada vez que el pueblo daba la espalda a Dios. Por cierto, en todo el libro de Jueces, tú esta frase lo vas a encontrar exactamente 7 veces. Eso habla de la plenitud en el pecado en el que vivía el pueblo de Israel, ¿no? En ese periodo de 400 años. Entonces dice, pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y nos va a describir un poco eso malo que estamos hablando, ¿no? Porque ahora, no solo hicieron lo malo, sino que cuando dice hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y eso lo hace diferente a este pecado. Hay pecados que se cometen por ignorancia. Cuando estábamos en el mundo, no éramos tan conscientes cuán santo es Dios, cuán poderoso, cuán misericordioso, cuán justo es Dios. Porque eso no nos exime de culpa, pero de alguna manera no éramos tan conscientes de cuánto estábamos desagradando a Dios, porque estábamos en el mundo sin Dios, estamos cegados. Vuelvo a repetir, eso no nos exime de culpa, no nos va a justificar. Pues, Señor, yo no sabía, no, no, igual tenemos responsabilidad. Pero el pecado se vuelve, vamos a llamarlo así, mayor en el sentido de responsabilidad, cuando sabiendo quién es Dios, cuando habiendo experimentado el favor de Dios, igual pecamos ante sus ojos. Entonces esto va para todo aquel que ya cree en Dios o ya ha conocido a Dios o ya dice ser cristiano. Y yo creo que todos los que están presentes aquí en pantalla ya consideran o creen en Dios y son cristianos. O de otra manera, ya han experimentado el favor de Dios. Todos los que están ahora en la pantalla hemos experimentado la misericordia de Dios, el perdón de Dios, el favor de Dios, la provisión de Dios en ese momento difícil quizás de salud o familiar o económico, ya has experimentado el favor de Dios. Espero no equivocarme, pero todos los que estamos aquí. Pero si sabiendo todo eso, peco contra Dios, eso es hacer lo malo ante los ojos de Dios. Y este pueblo estaba haciendo justamente eso. El pueblo ya no podía decir, mira, yo soy un pueblo pagano y no sé nada sobre el Dios de Israel. No, el pueblo había experimentado el favor de Dios. Uno, por la enseñanza de sus padres, desde mucho tiempo atrás, de cómo es que Dios los sacó desde Egipto, vamos a llamarlo así, a través de Moisés, por cómo es que Dios los introdujo a la tierra prometida a través de Josué, y por cómo es que Dios los ha rescatado a través de distintos jueces de los que ya hemos estudiado, cuando ellos estaban justamente en estos pecados, pecando contra Dios, estaban idolatrando a otros dioses. Dios los ha librado cada vez que ellos han clamado. Entonces, lo malo que ellos están cometiendo, realmente lo están haciendo a los ojos de Dios o ante los ojos de Dios, es decir, sabiendo de que Dios los está viendo. Para decirlo de otra manera, es diferente que un hijo de pronto no lo están viendo sus padres, los amigos le inquietan y él dice, Lo hago, no lo hago", y lo hace, y hace lo malo. Está mal, ¿no es cierto? Pero ahora imagínate, decide hacer lo mismo incluso cuando sus padres lo están viendo. Eso se llama como retar a la autoridad. Y eso es lo que está haciendo el pueblo. Sabiendo quién es Dios, están haciendo lo malo. Y nos va a describir qué es eso malo, mira. Sirvieron, y yo quisiera que resaltes quizás estos nombres. Sirvieron a los Baales. ¿A quiénes? A los Baales, va uno. A Astarot, va dos. A los dioses de Siria, va tres. A los dioses de Sidón, va cuatro. A los dioses de Moab, va cinco. A los dioses de Amón, va seis. Y a los dioses de los filisteos. Es decir, sirvieron voy a decirlo así entre comillas, ¿no? A 7 dioses con D minúscula, ¿no? Toda la plenitud de dioses que existían alrededor de ellos. Entonces esto no es una confusión,
no es un desliz, esto es un pecado abiertamente contra Dios, porque están sirviendo a cualquiera de esos 7 dioses menos a Dios. Y el mismo pasaje nos los va a decir, y dejaron a Jehová y no le sirvieron. Lo que Jesús más adelante en el Nuevo Testamento dice, ¿no? No puedes servir a dos señores a la misma vez. Entonces, de alguna manera, el servir o el irse tras estos dioses, lo que están haciendo ellos es abandonar a Dios y no servir a Dios. Pregunto, ¿es un pecadillo? No. ¿Es un desliz? No. ¿Cayeron en pecado? No. Practicaron el pecado. ¿Cuánta razón entonces tiene cuando dice el verso al inicio, pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Dios? Ahora, ¿ellos eran un pueblo pagano que no conocía de Dios? No. Ellos eran un pueblo que había degustado del favor de Dios. Pregunto, ¿cuánta responsabilidad tenemos, voy a incluirme, como cristiano, cuando ahora hacemos lo malo? Porque habiendo conocido el favor de Dios, habiendo conocido la misericordia de Dios en nuestra vida, decidimos hacer lo malo. Y no podríamos decir, no, pero solamente es que fue un momento, ¿no? Recuerda, hacer lo malo ante Dios, sabiendo que nuestro Dios es santo, es darle espalda a Dios. No es posible servir a dos señores a la misma vez. No lo digo yo, lo dijo el Señor Jesús. Entonces, mis hermanos, tengamos mucho cuidado de pronto cuando se nos presenta el pecado y nos sumergimos en una práctica de pecado. No estoy hablando de caer en pecado. Caer en pecado, bueno, puede pasar, nadie te condena, no es lo ideal. Abogado tenemos en Cristo, confiesa tu pecado, Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. ¿Y con qué te limpia? Con su palabra. Y vamos a ver más adelante qué es el verdadero arrepentimiento, porque después del pecado tienes dos opciones: sigues sumergido en el pecado o te arrepientes. Pero de que viene el juicio de parte del Señor, muchas veces nosotros ya llevamos consecuencias, va a venir consecuencias. Entonces, no podemos pretender decir, yo sí creo en Dios, sí le sirvo a Dios, adoro a Dios, pero de cuando en cuando le doy rienda suelta a mi pecado. No, porque estaríamos viviendo como este pueblo. No estás, mm, no creas que el Señor va a decir, bueno, poniendo en la balanza, de cuando en cuando Él cede al pecado, pero de cuando en cuando también viene y me adora y me canta, ¿no? Entonces, no está tan mal, ¿no? Sino en el libro de Apocalipsis, cuando vemos, por ejemplo, las mensajes a las 7 iglesias, una de ellas era Tibia, la Odisea, si no me equivoco, ¿no? La Odisea era una iglesia tibia a quien el Señor dijo, ¿no? Que por su tibieza, Él hasta los podría vomitar, ¿no? De su boca, en el sentido de que Dios no tolera la tibieza espiritual, ¿no? Porque dice, por cuanto no eres ni frío ni caliente, ¿no? Entonces, en el libro de Romanos, si no me equivoco, Pablo es más puntual todavía, o Romanos o Corintios dice, contra los que diciéndose ser cristianos hacen, pecan y hacen esto, con ellos ni comas, dice, ¿no? Te das cuenta que la Biblia es bien, confronta bastante la tibieza. Entonces, mis hermanos, tengamos cuidado de la tibieza. Mejor ser mundano, mundano, pero mucho mejor es ser cristiano de verdad. Ahora, ¿por qué dice usted mejor es ser mundano? ¿Acaso tibio no es un intermedio? No, ¿sabe por qué? Es mucho mejor ser mundano porque vas a estar consciente que no tienes a Dios. Pero cuando estás tibio, tú piensas que estás con Dios, pero tu práctica puede estar sirviendo a cualquier otro, a tus propios deleites, a cualquier otro Dios y no realmente a Dios. Y eso es autogol, ¿no? Eso es engañarse a uno mismo. Como dice Santiago, ¿no? Es como el hombre que va, se mira al espejo y no se hace nada, ¿no? Es igual, ¿no? Es como que crees que estás creyendo en Dios, pero no hay un cambio de vida, ¿no? Entonces, ese es el hombre inconstante, dice, ¿no? Que va como las olas del mar. Entonces, tengamos cuidado, mis hermanos, con la tibieza espiritual. Yo creo que aquí estos hombres de Israel no es que abiertamente dijeron, no me interesa Dios, sino ellos creían que Dios igual se iba a agradar de ellos, pero también adoro a los Baales, también adoro a Astarot, también a los dioses de Siria, también a los de Sidón,
Pero para Dios, eso es haber dejado a Dios. Eso es haber dejado a Jehová e irse tras otros dioses. Dice que Dios, y tú vas a escuchar estos pasajes, que Dios es celoso, en el sentido de que Dios no comparte su gloria con nadie. Dios es santo en el sentido que está apartado del pecado y está apartado, es distinto, diferente a cualquier otro Dios pagano, ¿no? Entonces, debemos de tenerlo claro eso. Entonces, la Biblia es contundente en cuanto a, a- a la tibieza espiritual o a la doble vida, ¿no? Entonces, tengamos cuidado con eso, mis hermanos. Verso 7. Y se encendió la ira, mira, después de ver lo que justo acabamos de detallar, ¿qué es lo que sucede? Se encendió la ira de Jehová contra Israel y los entregó en mano de los filisteos y en mano de los hijos de Amón, ¿no? Entonces, en las manos de dos de estos pueblos, ¿no? De los dioses a quienes ellos adoraban, ¿no? Los cuales oprimieron y quebrantaron a los hijos de Israel en aquel tiempo 18 años. Entonces estos se van a ganar 18 años de quebrantamiento por su idolatría, por su tibieza, por coquetear con otros dioses. O sea, van a pasar 18 años de opresión y quebrantamiento, ¿no? Y uno podría decir, ¿cómo Dios puede hacer eso a Israel? ¿Acaso Dios no ha leído la Biblia donde dice que Israel es su especial tesoro? Pareciera que Dios se ha olvidado de su pueblo. No. Dios no se ha olvidado de su pueblo, dice que abiertamente Él los ha entregado. Y hemos explicado numerosas veces, ese entregado de Dios es como cuando Dios levanta la mano y dice, bueno, camina bajo tu propia concupiscencia, ¿no? Bajo tus propias convicciones, bajo tus propias prácticas. Y de pronto Dios levanta las manos en el sentido, experimenta lo que tu corazón está queriendo experimentar. Y muchas veces lo hace también en la vida de los hombres, ¿no? El Señor constantemente nos está llamando a una vida genuina, a una vida de santidad, a una vida de piedad. Y a veces nosotros somos necios, pues, ¿no? Somos necios y constantemente estamos poniendo como prioridad cualquier otra cosa antes que a Dios. Y hay un momento en que Dios levanta su mano y dice, bueno, experimenta tu propia decisión, tu propia voluntad. Y en ese experimentar nuestra propia voluntad, nuestra propia decisión, es que las cosas se van a complicar, ¿no? Se van a complicar y vamos a decir, pero ¿qué pasó? La Biblia nos habla de una parábola, la del hijo pródigo, idéntico, ¿no? ¿Qué dijo el hijo? Papá, dame todo lo que me pertenece, me voy. Y el padre no lo retuvo, le dijo, bueno, anda, ve. Y este hijo tuvo que experimentar qué es vivir fuera de la casa del padre. Y a veces nosotros tenemos que pasar por algo así para recién darnos cuenta de cuánto perdemos al estar sin Dios, ¿no? Entonces dice, los cuales oprimieron y quebrantaron los hijos de Israel en aquel tiempo 18 años. A todos los hijos de Israel que estaban al otro lado del Jordán, en la tierra del Amorreo, que están en Galat. Y a los hijos de Amón pasaron al Jordán para hacer también guerra contra Judá y contra Benjamín y la casa de Efraín. Y fue afligido Israel en gran manera. Nuevamente vemos, ¿no? No dice, y fue afligido Israel, sino fue afligido en gran manera. Y nuevamente, ¿acaso Israel no es el especial tesoro de Dios? Sí. ¿Acaso Israel no es su pueblo? ¿O es que Dios se está hablando se está olvidando de la promesa que le hizo a Abraham, Jacob, Isaac y todo lo demás? No. Simplemente Dios está permitiendo que pasen por ese tiempo de disciplina a causa de su propio pecado, para que experimenten qué es vivir bajo el gobierno de estos pueblos a cuyos dioses ellos habían adorado, ¿no? Verso 10. Entonces los hijos de Israel clamaron. ¿Te has dado cuenta que esta frase también es una constante? Si ya vienes estudiando los capítulos anteriores del libro de Jueces, esta frase también es una constante. Entonces los hijos de Israel clamaron. Pero hay algo que va a variar. En las ocasiones anteriores, el pueblo hacía lo malo ante los ojos de Dios, luego venía las consecuencias, luego ellos clamaban y Dios acudía, ¿no? En misericordia, dice, ¿no? Pero en esta ocasión no va a ocurrir eso. De pronto vamos a ver que Dios no necesariamente va
a perdonarlos al primer clamor que ellos sueltan, como en los casos anteriores. Y uno diría, ¿qué está pasando? Dice, entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, verso 10, diciendo, nosotros hemos pecado contra ti, porque hemos dejado a nuestro Dios y servido a quienes, a los Baales. Hay un reconocimiento, sí, sí que lo hay, y literalmente podemos decir, pero ya está reconociendo, pero pareciera que Dios está viendo mucho más allá de las simples palabras de este pueblo. Porque mira lo que hace Dios. Verso 11. Y Jehová respondió a los hijos de Israel, ¿no habéis sido oprimidos de Egipto, de los amorreos, de los amonitas, de los filisteos, de los de Sidón, de Amalec, de Maón, y clamando a mí no habéis os libré de sus manos? Entonces Dios les recuerda cuántas veces o las ocasiones en los que ellos han sido ya oprimidos anteriormente a causa de su pecado. Por los egipcios, por los amorreos, por los filisteos, por los de Sidón, Amalek, Maón. O sea, y les dice ya, esto es una constante. Esto no es la primera vez. Esto ha pasado ya muchas otras veces. Y también ha pasado lo siguiente. Cada vez que ustedes han clamado, yo les he librado de la mano de sus opresores. Entonces pareciera que Dios les está haciendo un poquito de un recordatorio, ¿no? Para que ellos se den cuenta de cuánto amor y misericordia ha tenido Dios por ellos. Mientras ellos han sido infieles, Dios siempre se ha permanecido fiel. Verso 13. Mas ustedes, o más vosotros, me habéis, ¿qué hice? Dejado. Y habéis servido dioses ajenos. Y acá viene algo interesante. Por tanto, yo no os libraré más. Y uno esperaría, pues, que Dios les diga nuevamente, los voy a librar del enemigo. Pero en este punto les dice, yo no los voy a librar más. Verso 14. Anda y clama a los dioses que os habéis elegido, que os libren de ellos en el tiempo de vuestra aflicción. Incluso Dios les está diciendo, anda, vayan y clamen a esos dioses, ¿no? A quienes ustedes han decidido seguir. Dios fue duro con Israel porque de ellos realmente tienen que, yo creo que no es que Dios les está cerrando las puertas del todo, porque el texto continúa, pero Dios está haciendo esto para que ellos sean conscientes de su pecado. No porque Dios no tenga la capacidad de perdonar, sino que ellos no están teniendo la capacidad de considerar cuán ofensivo, cuán dañino es el pecado que ellos cometían. Vamos a decirlo en nuestras palabras. Ellos están cometiendo estas cosas ya de una manera deportiva. Es como que, bueno, le pido perdón a Dios y Él siempre me va a perdonar. No sé si en algún momento has notado personas, o quizás tú mismo te identificas con esto, has dicho, bueno, igual Dios perdona. Y tomamos el perdón de Dios con tanta ligereza, que ya no somos conscientes realmente de nuestro pecado. Y muchas veces el arrepentimiento se vuelve en algo trivial, en el sentido algo sin sentido, en un algo que es de boca para afuera. Y es ahí donde Dios muchas veces decide decir, necesitas entender cuánto daño te hace tu pecado. Y por amor, aunque parezca algo contradictorio, paradójico, pero por amor, lo que le está haciendo es decir, no los voy a perdonar. Anda, ve y clame a sus dioses. Es duro, ¿no? Yo me imagino siendo hombres, ¿ah? Siendo humanos. Mira, un hijo que constantemente, imaginemos, te ofende, ¿no? Es un caso hipotético, ¿ya? Imaginemos, un hijo que constantemente ofende, que constantemente ingresa a la casa y saquea la casa, se lleva las cosas de valor, va, lo vende, lo gasta, vuelve. ¿Qué hace la madre? Le abre la puerta de la casa, porque es su hijo, ¿no? Viene, le llora y nuevamente. Pasa unas semanas, nuevamente hace lo mismo. Va, se vende, se emborracha, lo gasta, vuelve. ¿Qué hace la madre? Le permite ingresar nuevamente, porque es su hijo, ¿no? Lo perdona. Pero yo creo que la madre va a llegar en un momento en el que le va a decir, no me entras más.
Y el hijo va a decir, pero soy tu hijo. No, pero la madre se va a dar cuenta que este individuo está convirtiendo el perdón, el arrepentimiento en algo deportivo y está haciendo las cosas con ligereza y que le está causando más daño a esa persona, ¿no? No porque la madre no haya perdonado de verdad, sino porque el hijo no se está arrepintiendo de verdad. Algo similar pasó con el pueblo de Israel. No es que Dios no los perdonaba de verdad, Dios los perdonaba y estaba dispuesto a perdonarlos, pero ellos han tomado el arrepentimiento y el perdón de Dios como algo deportivo. Ellos no saben ni siquiera realmente de qué se están arrepintiendo. Más están teniendo miedo por la opresión, por la aflicción que les causa el enemigo, que estar siendo conscientes de lo ofensivo que ha sido el pecado que ellos han cometido. Ellos están volviendo a Dios porque están siendo afligidos, porque están siendo oprimidos, pero no porque son conscientes que lo que ellos han hecho ofende a Dios. ¿Me dejo entender? Es como cuando a un hijo le dices, te voy a castigar. Viene y te pide perdón porque tiene miedo al castigo, no porque es consciente que ha hecho mal. Algo similar estaba pasando con este pueblo. Entonces Dios decide decirles esto, ¿no? Por tanto, yo no los libraré, verso 14. Andan y clamen a dioses que ustedes han elegido, ¿no? Anda, pídele a esos dioses, ¿no? Que los libren esos dioses. Y verso 15. Y los hijos de Israel respondieron a Jehová, hemos pecado. Tú, no, haz tú con nosotros como bien te parezca. Solo te rogamos que nos libres de este día. Y es interesante, porque si analizamos este versículo ya comenzamos a ver, vamos a verlo así, chispas, ¿no? De un verdadero arrepentimiento. Porque ellos no están considerando el perdón de Dios como un derecho. No están diciendo, ¿cómo en otras ocasiones me has perdonado? No están diciendo, yo soy tu pueblo, tienes que perdonarme. Sino que están diciendo, hemos pecado, haz tú con nosotros como bien te parezca. Se están sometiendo a la voluntad de Dios. Están reconociendo que Dios es un Dios soberano, pero al mismo tiempo hacen llegar su necesidad, ¿no? Y dicen, solo te rogamos que nos libres de este día. Entonces, aquí podemos ver de alguna manera ya signos de un arrepentimiento más maduro, porque se están sometiendo a que Dios haga con ellos lo que bien le parezca. Verso 16. Aquí vemos otro, vamos a llamarlo así, otra muestra de un verdadero arrepentimiento. Y quitaron de entre sí los dioses ajenos. Significa que anteriormente cuando se habían arrepentido aún no habían quitado. Significa que en el versos atrás aún no lo habían hecho. Pero ahora vemos, dice, y quitaron de entre los dioses ajenos y sirvieron a Jehová. Es interesante, ¿no? Dios todavía no los ha perdonado, pero ya están quitando esos dioses ajenos y están decidiendo servir a Dios. Y eso es una muestra también de un verdadero arrepentimiento. No es, no es tanto así, ¿no? Quizás alguna vez has dicho ahora, Señor, si tú me perdonas, te prometo que voy a dejar tal pecado. No, pues. O sea, estoy negociando con Dios, porque le estoy diciendo, si tú me perdonas, o si tú me libras de esta, porque por miedo a la aflicción, te prometo que voy a dejar esa mala costumbre, ese pecado. No, porque eso es estar pretendiendo negociar con Dios. Un verdadero arrepentimiento es, Señor, perdóname. Y dejo todo aquello que no agrada a Dios. Dejo todo aquello que no agrada a Dios. Más allá de si el Señor me muestra su favor o no. Más allá si el Señor me libra de la aflicción o no. Estoy dispuesto a dejar todo aquello que no agrada a Dios. Ese sería un correcto arrepentimiento. Entonces, mis hermanos, cuando en algún momento estés en aflicción por alguna pecado, por algún error, por una decisión mal hecha, en el que tú consideras que no tuviste en cuenta a Dios y que esa decisión y esas consecuencias que estás pasando es porque, bueno, tú te la buscaste, ¿sabes? No negocies con Dios. No le digas, líbrame de esta y yo volveré a ti. No. Lo que tienes que hacer es volver a Dios
abandonar tu pecado, más allá si el Señor te libra o no te libra de la aflicción. Estar dispuestos a asumir la consecuencia. Esos son síntomas o muestras de un verdadero arrepentimiento. Amén. Verso 17. Bueno, 16. Y quitaron entre sí los dioses ajenos y sirvieron a Jehová. Y él fue, dice, y él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. Entonces, acá nos muestra como que Dios tuvo compasión de ellos, ¿no? Esta palabra, esta traducción de angustiado significa que él tuvo compasión, le dolió, ¿no? La aflicción que estaba pasando su pueblo. 17. Entonces se juntaron los hijos de Amón y acamparon en Galat, y se juntaron asimismo los hijos de Israel y acamparon en Mizpa. Entonces, aquí vemos que de pronto el pueblo de los hijos de Amón, que es el pueblo enemigo, van a amenazar de alguna manera al pueblo de Israel, que viene a ser a los hijos de Israel, ¿no? Dice, entonces se juntaron los hijos de Amón y acamparon en Galat, que era una ciudad que estaba dentro de Israel, y se juntaron asimismo los hijos de Israel y acamparon en Mizpa. Entonces vemos que también los del pueblo de Israel se prepara, ¿no? Para entrar en batalla con este pueblo que los estaba afligiendo, ¿no? Contra los amonitas, básicamente. Entonces vemos que ellos están dispuestos a entrar a la pelea. Pero recuerda, ellos para esto ya han pedido el favor de Dios. Le han dicho, líbranos de esto. Le han dicho, haz contigo, con nosotros tu voluntad. Verso 18. Y los príncipes del pueblo de Galat dijeron el uno al otro. Estos príncipes del pueblo de Galat son israelitas. ¿Quién comenzará la batalla contra los hijos de Amón? En otras palabras, están diciendo, ¿quién nos librará de los amonitas? Será caudillo sobre todos los que habitan en Galat. Está diciendo, ese será nuestro nuevo líder, ¿no? Entonces, lo que ellos están clamando de alguna manera, porque Dios levante un juez. Y es interesante porque ellos de pronto, no, como en las ocasiones anteriores, no están levantando a alguien, sino ellos están clamando y diciendo, ¿quién nos va a librar? Ese que nos libre va a ser nuestro líder. Y básicamente lo que están clamando por cómo es que Dios ha venido operando, obrando tiempo atrás, en medio de la aflicción, cuando Dios traía perdón al pueblo, ¿qué es lo que hacía? Levantaba un líder, ¿no? Levantaba un Gedeón, levantaba a un Otoniel, iba levantando un Barak, ¿se acuerdan? Entonces Dios iba levantando. Entonces lo que ellos están haciendo es clamar a Dios por un juez. Y eso es lo que nos va a contar el siguiente capítulo, ¿no? Cómo es que Dios de pronto va a levantar a un nuevo juez para librarlos del enemigo. Bien, hermanos, para terminar este capítulo nos muestra dos cosas. La primera parte, los primeros 6 versículos o 5 versículos, nos muestra a dos hombres que sirvieron a Dios y si bien es cierto, quizás no hubo un reconocimiento más explícito, pero sabemos que Dios es quien conoce la obra que ellos que ellos hicieron, ¿no? Y el reconocimiento y la honra viene de parte de Dios, ¿no? Fue hombres que Dios los levantó para librar a su pueblo y hubo 45 años de paz. La segunda parte nos habla un poco de la soberbia del pueblo que no se humilló a Dios, que más allá de humillarse ante Dios o buscar a Dios, lo que hizo fue ir tras diversos dioses, ¿no? 7 dioses, básicamente. ¿Y cómo es que tuvieron que sufrir las consecuencias de opresión, 18 años de opresión, en contraste a los 45 años de gobierno de estos dos jueces que sirvieron en humildad a Dios, ¿no? La pregunta es, ¿en qué situación crees estar tú, no? ¿Estás sirviendo a Dios con humildad, sin buscar el reconocimiento público? ¿O de pronto estás sirviendo a cualquier fulano menos a Dios? ¿Estás sirviendo a cualquier pecado menos a Dios? Eso es algo que cada uno de nosotros tiene que de pronto evaluar, ¿no? Pero recuerda, para un cristiano, cometer lo malo ya no es simplemente cometer lo malo, es hacerlo ante los ojos de Dios y muchas veces va a haber consecuencias. Con esto yo no quiero ser de pronto radical ni tampoco condenar a nadie, ni autocondenarme, pero sí decirte que si cometes lo malo,
que tu arrepentimiento sea genuino. No negocies con Dios. Ríndete al Señor, abandona lo malo, más allá de que el Señor te libre o no de las consecuencias. Es mucho mejor estar del lado de Dios que estar en contra de Dios. Vamos a orar ahí en otros lugares. Padre, te doy gracias, Señor, esta noche por tu preciosa palabra, Señor, por cómo es que tú nos exhortas, nos confrontas, Señor, a través de este capítulo, Señor, pero sabemos que tú eres un Dios de amor, Señor. Constantemente haces llegar palabra a nosotros, Señor, para poder ser conscientes que tú eres un Dios santo, pero también un Dios misericordioso, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, gracias te doy, Señor. Amén.